Leticia observaba la plaza desde el banco de madera donde se sentaba cada tarde. Su cabello gris recogido en un moño sencillo reflejaba la luz del sol, y su mirada cansada seguía a los niños que corrían entre las mesas de los vendedores ambulantes. El murmullo de conversaciones, el tintineo de monedas y el aroma a tamales y elotes llenaban el aire. Sin embargo, para ella, todo se sentía lejano, como si perteneciera a un mundo al que ya no tenía acceso. Con un suspiro, giró la cabeza hacia el jardín que rodeaba la plaza. Había pasado años plantando flores allí, viendo cómo los colores estallaban en primavera y cómo la gente rara vez se detenía a admirarlas. Es solo un adorno más, pensó. Pero en su corazón, aquellas flores eran un recordatorio de lo que alguna vez fue. Vibrante, llena de vida, con un pincel en la mano y un sueño en el alma. Mientras observaba, una figura desconocida llamó su atención. Un joven caminaba por la plaza con una mochila colgando del hombro y una libreta en la mano. Su cabello oscuro caía desordenado sobre su frente, y su mirada curiosa examinaba cada detalle a su alrededor. Se detuvo frente al jardín, inclinándose para observar de cerca las flores. Leticia entrecerró los ojos, intrigada. Era raro ver a alguien prestar atención a lo que la mayoría ignoraba. El joven, como si sintiera su mirada, levantó la cabeza y sonrió. ¿Son suyas estas flores?, preguntó, caminando hacia ella. Leticia dudó un momento antes de responder. Las planté hace años. Ahora solo crecen solas. Pues tienen mucha vida, más que muchas personas que he visto hoy. La respuesta la tomó por sorpresa. Había algo en su tono, una sinceridad desarmante que la hizo sentirse menos invisible por un instante. ¿Le molesta si me siento?, preguntó él, señalando el espacio vacío en el banco. Ella asintió lentamente, aún desconfiada. El joven dejó su mochila en el suelo y se sentó, abriendo su libreta y comenzando a garabatear algo con un lápiz. El silencio entre ellos no era incómodo, pero Leticia no pudo evitar preguntar: ¿qué estás haciendo? Él levantó la vista con una sonrisa. Intento capturar algo de lo que veo aquí. Las flores, la plaza, usted. ¿A mí?, preguntó ella, sorprendida y algo incómoda. Sí, tiene un aire diferente, como si tuviera muchas historias que contar. Ella rió suavemente, una risa amarga. Las historias no importan mucho cuando nadie quiere escucharlas. El joven la miró fijamente como si tratara de descifrar un enigma. Pues yo quiero escucharlas, si no le molesta. Leticia lo observó por un momento. Había algo en su mirada, una mezcla de interés genuino y bondad que no había sentido en años. Decidió probar. Hace tiempo esta plaza era muy diferente. Había más árboles, menos bancas, y yo solía venir aquí a pintar. ¿Pintar?, interrumpió él con genuina sorpresa. Ella asintió, un destello de orgullo asomando en su rostro. Sí, solía traer mi caballete y pasar horas capturando lo que veía. La gente, las casas, incluso estas flores, cuando eran apenas retoños. El joven sonrió ampliamente. Eso explica por qué las flores tienen tanto color. Son como pinturas vivas. Leticia lo miró sin saber si estaba bromeando o hablando en serio. Finalmente, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Nunca lo había pensado así. ¿Y por qué dejó de pintar? La pregunta la tomó por sorpresa, y su sonrisa desapareció. Bajó la mirada hacia sus manos, que jugaban con el borde de su chal. La vida pasa, las cosas cambian. El joven asintió, como si entendiera más de lo que decía. A veces la vida nos empuja a dejar cosas atrás, pero eso no significa que no podamos volver a encontrarlas. Hubo un momento de silencio, roto solo por el sonido de los pájaros y las risas de los niños. Finalmente Leticia lo miró de nuevo. ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí? No pareces de este pueblo. Él sonrió rascándose la nuca. Soy Carlos. Vine buscando inspiración. Bueno,
Intento ser artista. Me mudé aquí porque pensé que un lugar tranquilo me ayudaría a encontrar algo que en la ciudad había perdido. ¿Y lo encontraste? Carlos miró alrededor, deteniéndose en las flores y luego en Leticia. Creo que sí. Ella no supo qué responder. Había algo en su forma de hablar que la desconcertaba, pero también la hacía sentirse viva de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Bueno, Carlos, dijo finalmente, si quieres inspiración, este pueblo tiene muchas historias, aunque no todas sean felices. A veces las historias tristes son las mejores para inspirarse, respondió él con una sonrisa. Ambos se quedaron en silencio de nuevo, pero esta vez no era un silencio incómodo. Leticia sintió una extraña calidez, una sensación de que, tal vez, solo tal vez, no estaba tan sola como había pensado. Cuando el sol comenzó a bajar, Carlos recogió su mochila y se puso de pie. Gracias por dejarme sentarme con usted. Espero que podamos hablar de nuevo. Leticia lo miró, sorprendida, por su despedida tan casual pero cargada de significado. ¿Por qué querrías volver? Carlos se encogió de hombros con una sonrisa. Porque creo que usted tiene más historias que valen la pena escuchar. Y con eso, se fue, dejándola con el sonido de sus pasos alejándose y una sensación extraña en el pecho. Por primera vez en años Leticia sintió algo más que la monotonía de la rutina. Se quedó sentada un rato más, mirando el lugar donde Carlos había estado. Finalmente, se levantó y caminó hacia su casa, sus pasos más ligeros que antes. El sol se alzaba con fuerza sobre la plaza al día siguiente, iluminando las calles empedradas y las fachadas coloridas de las casas. Leticia se despertó temprano, como solía hacerlo, y aunque la rutina era la misma, algo dentro de ella había cambiado desde el encuentro con Carlos. Algo en su interior despertaba, como si una chispa de vida se hubiera encendido de nuevo. No sabía si era la calidez de sus palabras o la curiosidad que había despertado en ella, pero sentía que las horas pasaban más rápido. A lo largo del día, Leticia intentó concentrarse en sus tareas cotidianas, pero su mente no dejaba de regresar al banco en la plaza, a la mirada de Carlos, a sus palabras. Era como si algo se hubiera roto en ella, una barrera de silencio que la había rodeado durante años. Lo peor de todo es que ni siquiera se dio cuenta de cuándo sucedió, pero ya no podía ignorarlo. Necesitaba hablar más. Necesitaba compartir. Esa tarde, como si el destino la hubiera guiado, Leticia decidió salir nuevamente al parque. Mientras caminaba por las callejuelas de la pequeña aldea, notaba cómo el viento jugaba con las hojas de los árboles y el aroma de las flores recién abiertas llenaba el aire. Todo parecía más vívido, más lleno de posibilidades. Cuando llegó al parque, allí estaba él, Carlos con la libreta en mano, tomando notas con una concentración que hacía que todo lo demás a su alrededor pareciera desaparecer. Ella lo observó por un momento desde lejos, preguntándose si realmente debería acercarse. No estaba segura de lo que sentía, pero sus pasos la llevaron hasta él como si un magnetismo invisible la empujara. «Hola, Carlos», saludó ella, sin saber muy bien qué decir. Carlos levantó la cabeza con una sonrisa cálida que hizo que el corazón de Leticia diera un pequeño salto. «¡Qué sorpresa verte de nuevo!», exclamó él guardando rápidamente su libreta en la mochila. «No estaba segura de que quisieras hablar otra vez». «Claro que sí. Hay algo en este lugar, en ti, que me hace querer seguir explorando». Leticia sonrió débilmente. No estaba acostumbrada a que la trataran así, como si fuera algo más que una simple anciana olvidada. «¿Y qué has encontrado en este pueblo?», preguntó Leticia, tomando asiento junto a él en el banco de madera. Carlos la miró pensativo, como si las palabras no fueran suficientes para describir lo que había sentido en su corto tiempo allí. «He encontrado algo que no sabía que necesitaba, un silencio que me permite pensar, pero también una conexión con lo que alguna vez fue. Hay algo nostálgico en este lugar, como si cada piedra, cada rincón, tuviera algo que contar». Leticia lo miró con sorpresa. Era un joven, pero hablaba como si hubiera vivido varias vidas.
Sin poder evitarlo, se dejó llevar por la conversación. Eso que dices es cierto. Este pueblo tiene mucha historia, pero la gente ya no escucha esas historias. Carlos la observó fijamente. ¿Y tú? ¿Tú escuchaste esas historias? Leticia suspiró mirando las flores frente a ella. No solo las escuché, las viví. Yo solía ser una artista, Carlos. Tenía mi propio taller, mi caballete, mis pinceles. Venía a esta plaza a pintar todo lo que veía, todo lo que sentía, pero las cosas cambiaron. El tiempo, la familia, todo se desvaneció. Hubo un silencio, uno profundo y lleno de nostalgia. Carlos la observó en silencio, sintiendo la tristeza que emanaba de ella, pero también una fortaleza que no esperaba encontrar en alguien de su edad. ¿Por qué dejaste de pintar?, preguntó él con suavidad. Leticia cerró los ojos por un momento, como si las palabras que buscaba le costaran salir. La vida te lleva por caminos que no esperas. Mi familia se fue, el taller cerró, y lo que fue mi pasión se convirtió en una carga. Ya no tenía fuerzas para seguir pintando. Carlos se inclinó hacia adelante, como si quisiera entender mejor lo que ella decía. Pero no tienes que cargar con eso. Las pasiones no se mueren, solo se olvidan, hasta que alguien las recuerda. Yo quiero ayudar a que no se olvide tu arte. Leticia lo miró sorprendida. ¿Ayudarla? ¿Cómo? La idea le parecía absurda, pero al mismo tiempo, algo en su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Cómo podrías ayudarme?, preguntó, su voz casi un susurro. Tengo una idea, dijo Carlos con una sonrisa llena de entusiasmo. ¿Qué tal si organizamos una pequeña feria de arte aquí, en el pueblo? Podríamos mostrar tus pinturas y las de los demás artistas de la comunidad. Hacerlo algo grande, algo que recupere el espíritu de este lugar. Leticia lo miró desconcertada. No sabía si reír o sentirse tocada por su propuesta tan arriesgada. ¿Una feria de arte? ¿Aquí? ¿En este pueblo? Sí, respondió él con total convicción. Este lugar tiene historias, tiene arte, tiene vida. Pero necesita ser visto, escuchado. Y tú, Leticia, puedes ser el corazón de todo esto. Hubo un momento de silencio. Leticia lo observó detenidamente, notando la pasión en sus ojos. Unos ojos que reflejaban algo que ella había perdido hacía tiempo, la esperanza. No sé, Carlos, temía que fuera tarde para mí. ¿Y si la gente no está interesada? ¿Y si me rechazan? Carlos la miró con determinación. Lo importante es que lo intentes. El miedo es lo que nos impide seguir. Pero si no lo haces, nunca sabrás lo que podrías haber logrado. Leticia lo miró en silencio, sus pensamientos girando, pero algo, dentro de ella sentía que, tal vez, esta era la oportunidad que había estado esperando sin saberlo. Está bien, dijo finalmente con voz firme. Te ayudaré. Pero Carlos, si esto fracasa, no te culpes. Carlos sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro. No vamos a dejar que fracase. Juntos lo haremos. Leticia se quedó mirando a Carlos, un joven lleno de sueños, mientras su corazón comenzaba a latir con una fuerza renovada. Tal vez, después de todo, nunca era tarde para comenzar de nuevo. El amanecer llegó lento, tiñendo el cielo de un rosado suave que apenas iluminaba las calles de la pequeña aldea. Leticia despertó como de costumbre, pero hoy había algo diferente en su corazón, un cosquilleo de anticipación que no había sentido en mucho tiempo. Se levantó de la cama y mientras sus pies tocaban el suelo frío, pensó en las palabras de Carlos, en su entusiasmo y en la promesa de darle nueva vida al arte de su pueblo. El sonido de las campanas de la iglesia cercana marcaba las horas y, al caminar hacia la ventana, Leticia vio las primeras luces del día reflejándose en las paredes de las casas vecinas. Un leve suspiro escapó de sus labios. Las horas parecían más largas ahora, y los recuerdos de su juventud pintaban escenas en su mente. Siempre había amado ese pueblo, su gente, las plazas llenas de colores,
pero la vida la había llevado por un camino lleno de pérdidas. Hoy, sin embargo, algo se despertaba en ella, algo que quería recuperar. A lo lejos, en la pequeña tienda de abarrotes, vio a Carlos entrar, con una energía que contrastaba con la calma del lugar. Parecía tan seguro de sí mismo, tan lleno de esperanza. Sin pensarlo, se levantó de la silla y caminó hacia la plaza. La plaza que alguna vez fue su escenario, su lienzo. Ahora se veía más vacía, más silenciosa. Pero ella sabía que allí, entre esas paredes gastadas por el tiempo, nacían las historias. Al llegar al banco donde se habían encontrado la tarde anterior, Carlos ya la esperaba, con una gran sonrisa que no dejaba duda de su determinación. «Buenos días, Leticia», saludó él, levantándose rápidamente. «Buenos días, Carlos», respondió ella sin poder evitar sonreír al verlo tan animado. «¿Listo para comenzar?» «Listo, más que nunca. He estado pensando en todo lo que podemos hacer». Carlos se rió suavemente, como si todo fuera un gran juego, pero Leticia percibió en su voz una seriedad que no pasaba desapercibida. «¿De verdad crees que la gente se interesará por esto?», preguntó Leticia, aún con algo de inseguridad en su tono. Carlos asintió con determinación. «Claro que sí. Lo único que necesitamos es dar el primer paso». Puso su mano sobre la de ella de forma reconfortante. «Confío en que todos responderán. Tal vez no de inmediato, pero lo harán. Lo siento». Leticia lo miró fijamente. Sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y miedo. No era fácil dejar atrás tantos años de silencio, de temor al fracaso, pero algo en la energía de Carlos la empujaba a intentarlo. «Está bien», dijo, con una respiración profunda. «¿Qué tenemos que hacer primero?» «Primero, hablar con la gente. La clave está en hacer que confíen. Ellos no saben lo que este lugar podría ser si se atreven a soñar un poco». Y así comenzaron. Carlos y Leticia caminaron por el pueblo, tocando puertas, conversando con los pocos vecinos que aún quedaban en la plaza. Al principio la respuesta fue indiferente. Algunos esbozaron sonrisas amables, pero no hubo entusiasmo. Sin embargo, a medida que las palabras de Carlos fueron fluyendo, algo cambió. La pasión en su voz parecía ser un faro que comenzaba a iluminar la oscuridad que había invadido al pueblo. Leticia comenzó a sentirse más segura, como si cada palabra de Carlos fortaleciera la chispa que se había encendido en su interior. «¿Sabías que Leticia fue una gran artista?», preguntó Carlos a una de las mujeres que se encontraba sentada en el porche de su casa, mientras Leticia miraba, sin saber cómo reaccionar. «¿De verdad?», respondió la mujer con ojos sorprendidos. «Yo no tenía idea». «Sí, ella pintaba cosas hermosas. Sus obras podrían cambiar la forma en que vemos este pueblo», añadió Carlos, su entusiasmo creciendo a cada palabra. «Y queremos que todos vean lo que tenemos aquí, el talento que ha estado oculto por tanto tiempo». La mujer los observó, en silencio durante un largo rato, antes de decir con voz suave: «Si Leticia lo dice, entonces debe ser cierto. Yo ayudaré en lo que pueda». «Gracias», respondió Carlos con una sonrisa amplia. Luego miró a Leticia. «¿Ves? Esto puede funcionar». Leticia sintió una extraña mezcla de nerviosismo y satisfacción. Por un momento, pensó que todo esto podría ser solo un sueño, que la gente no se interesaría, pero luego recordó sus palabras, su promesa de recuperar la esperanza, de dar algo más a este pueblo que parecía haber olvidado sus raíces. Esa tarde, Leticia fue a su casa a revisar sus viejas pinturas. Al abrir el armario donde las guardaba, el polvo cubrió la superficie de las piezas, como si el tiempo hubiera sellado los recuerdos en un rincón olvidado. Sacó una por una, las observó detenidamente, con la vista nublada por la nostalgia. Carlos llegó poco después, entrando en su casa sin mucho preámbulo. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó curioso mientras se acercaba a la mesa donde Leticia había colocado las pinturas. «Estas son mis viejas obras»,
Algunas están un poco dañadas, pero quizás podamos restaurarlas. Carlos las observó con admiración. Son hermosas, Leticia. Esto es lo que la gente necesita ver. Leticia suspiró. ¿Tú crees? He estado tanto tiempo sin pintar. No sé si puedo. Carlos la miró fijamente, con una expresión seria. Todos tenemos miedos, Leticia, pero ese es el primer paso. Reconocerlos y enfrentarlos. Solo así podemos seguir adelante. Tú me has enseñado eso. Leticia sonrió débilmente, pero en el fondo sentía que Carlos tenía razón. Tal vez ella no podía hacerlo sola, pero juntos podrían lograrlo. Era un paso incierto pero necesario. Esa noche, después de la larga jornada, Leticia se quedó, mirando el horizonte, perdida en sus pensamientos. El pueblo, aunque pequeño y a menudo olvidado, todavía tenía historias que contar. Y ella, con su arte, podía ser la narradora. Pero para hacerlo, debía creer en sí misma. Por primera vez, en muchos años, sentía que el miedo comenzaba a desvanecerse, lentamente pero con firmeza. Al día siguiente la tarea era clara: tocar más puertas, convencer a la gente de que esta feria de arte no era solo una idea loca, sino un camino hacia la restauración del espíritu del pueblo. Leticia y Carlos sabían que no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, ambos creían en algo más grande que ellos mismos. El futuro estaba lleno de incertidumbres, pero también de posibilidades. Y por fin, Leticia se sentía lista para enfrentarlas. La mañana amaneció brumosa. Una neblina ligera envolvía la plaza principal del pueblo como una manta, dándole un aire misterioso. El aire fresco de la madrugada traía consigo una sensación de renovación, como si todo estuviera listo para renacer. Leticia caminaba lentamente hacia el centro, un paso tras otro, mientras en su corazón palpitaba un nerviosismo que no lograba calmar. Los primeros rayos de sol comenzaban a atravesar la niebla, iluminando el viejo banco donde Carlos la había esperado tantas veces. A pesar de la calma del pueblo, ella sentía un torbellino de emociones dentro de sí. La feria de arte, aunque solo en sus primeras etapas de organización, comenzaba a tomar forma, pero Leticia no podía evitar preguntarse si sería realmente posible. Durante toda su vida, había visto cómo los sueños de los demás se desvanecían en el aire, como el viento arrastra las hojas secas. ¿Podría ella ser diferente? Cuando llegó a la plaza, encontró a Carlos conversando con algunos vecinos. Su energía era contagiosa, su voz firme y llena de esperanza. Leticia observó cómo algunos de los más escépticos, aquellos que aún pensaban que la vida en el pueblo había dejado de ser interesante, se mostraban poco a poco más interesados en lo que él decía. Al verlo en acción, Leticia comprendió que no solo estaba luchando por el arte, sino también por la gente que había olvidado lo que era vivir con pasión. Carlos vio a Leticia acercarse y sonrió con una mezcla de confianza y entusiasmo. «Buenos días, Leticia», saludó alegremente, levantándose del banco donde estaba sentado. «Buenos días», respondió ella con una pequeña sonrisa que intentaba ocultar su incertidumbre. «Hoy tenemos una reunión importante», dijo Carlos, mientras caminaban hacia el centro del pueblo, donde se encontraba la iglesia. El lugar donde la comunidad siempre se reunía, en momentos de fiesta o de tristeza. Leticia asintió, aunque la preocupación seguía en su mirada. El pueblo era pequeño, pero sus habitantes eran bastante tradicionales, y no todos estaban dispuestos a cambiar su rutina por algo tan incierto como una feria de arte. Al llegar a la iglesia, se encontraron con un grupo de personas que ya se habían reunido. Había rostros conocidos, pero también algunos nuevos, que Carlos había logrado convencer para que asistieran. La luz del sol iluminaba suavemente el lugar, entrando por las ventanas de la iglesia, creando un ambiente cálido y acogedor. Sin embargo, Leticia sentía la presión del momento. Sabía que sería difícil que todos aceptaran la idea de inmediato. La reunión comenzó con un murmullo de voces bajas.
La gente se sentó en los bancos de madera, algunos con brazos cruzados, otros con rostros curiosos. Leticia observó en silencio, respirando profundo, esperando que las palabras de Carlos pudieran abrir los corazones de aquellos que aún no comprendían el propósito de la feria. «Gracias por venir», dijo Carlos, tomando la palabra con seguridad, mirando a todos los presentes. Su voz era clara, pero había algo en ella que transmitía sinceridad. «Estoy aquí porque creo que este pueblo tiene algo más que ofrecer. No se trata solo de arte, se trata de recordar quiénes somos y qué podemos lograr juntos». Al escuchar sus palabras, Leticia sintió una calidez en su interior. Recordó la juventud que había dejado atrás, la pasión por la pintura que había sido su vida, y el sueño de que su arte pudiera tocar la vida de los demás. Ahora, con Carlos a su lado, sentía que esa chispa de esperanza podía volver a encenderse. Carlos continuó, levantando una de las pinturas de Leticia que había llevado consigo para mostrar a la comunidad. «Miren esto», dijo, mostrándola, con orgullo. «Esta obra es solo un ejemplo de lo que tenemos aquí. Leticia fue una gran artista en su juventud. Esta pintura no es solo un cuadro, es la historia de nuestro pueblo, de nuestra gente. Y por eso quiero invitar a todos a ser parte de esta feria de arte. No solo para ver, sino para participar, para compartir lo que cada uno de nosotros tiene dentro». Un silencio profundo invadió la iglesia. La gente miraba la pintura, algunos con duda, otros con una mezcla de sorpresa y nostalgia. Fue entonces cuando Leticia sintió que el momento había llegado, que no podía seguir guardando su miedo. Se levantó de su asiento, su voz un poco temblorosa pero llena de decisión. «Carlos tiene razón», dijo con firmeza. «No se trata solo de arte, se trata de devolverle al pueblo lo que le pertenece. La vida aquí no tiene que ser rutinaria, no tiene que ser gris. Podemos revivir lo que alguna vez fue este lugar, y quiero que todos ustedes participen en eso. Yo, por mucho tiempo, me oculté en la sombra de mis miedos. Pero ya no más. La vida es para ser vivida, y el arte es lo que nos conecta, lo que nos da fuerza». Los ojos de la gente se suavizaron. Algunos comenzaron a hablar entre sí, como si finalmente comenzaran a entender el propósito de todo esto. La reunión, que al principio había sido tensa y llena de dudas, ahora se había convertido en un espacio de posibilidades. Después de un largo rato, una anciana se levantó lentamente del banco y se acercó a Leticia. La mujer, de rostro arrugado y mirada sabia, sonrió tímidamente. «Yo también quiero ser parte de esto», dijo con voz suave. «Hace muchos años que no pinto, pero si esto significa devolverle algo de vida a nuestro pueblo, estoy dispuesta a intentarlo». El rostro de Leticia se iluminó. Aquellas palabras, simples pero profundas, fueron todo lo que necesitaba escuchar para saber que la feria de arte podía ser algo real. Carlos miró a Leticia con una sonrisa cómplice, como si supiera que ese momento marcaría el comienzo de algo importante. «¿Ves?», dijo él en voz baja. «Todo lo que necesitábamos era dar el primer paso». La reunión continuó, con más personas aceptando la invitación. Con cada palabra, con cada gesto, el pueblo comenzaba a unirse en torno a la idea de revivir la cultura que alguna vez los unió. Leticia, aunque aún sentía el peso del miedo, sabía que algo había cambiado. Su corazón latía más rápido y una sensación de esperanza crecía dentro de ella. Al final de la reunión, mientras la gente comenzaba a dispersarse, Leticia y Carlos se quedaron en el centro de la iglesia, mirando cómo el pueblo por fin empezaba a despertar. «Esto es solo el comienzo», dijo Carlos mirando hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ascender. «Sí», respondió Leticia, con una sonrisa que, por primera vez en mucho tiempo, era sincera. «Esto es solo el comienzo». La tarde había caído sobre el pequeño pueblo, y el cielo, pintado de tonos naranjas y violetas, anunciaba la llegada de la noche. Las luces de las casas titilaban tímidamente, reflejando la quietud de un pueblo que, aunque lleno de historia,
Parecía estar siempre en espera de algo nuevo. Leticia caminaba por las calles adoquinadas con un paso más firme que el día anterior. El miedo seguía ahí, acechando, pero algo en su interior había cambiado. La semilla de la esperanza había sido plantada. Carlos, por su parte, no dejaba de pensar en los días que se avecinaban. La feria de arte, que ya comenzaba a tomar forma, requería más trabajo del que inicialmente había anticipado. Aún quedaba mucho por hacer: materiales, espacios, recursos. Y en medio de todo, sus propios demonios personales lo acosaban, recordándole la presión de su familia para que se encaminara por un camino más seguro. En cada conversación, con su madre, escuchaba los reproches ocultos en frases dulces. «Tienes talento, hijo, pero el arte no te va a llevar lejos», le repetía, como si sus palabras fueran un peso que Carlos no lograba quitarse de encima. Aquella tarde, el joven artista había citado a Leticia en el parque del pueblo, bajo el enorme árbol de la plaza. El aire fresco acariciaba su rostro, pero sus pensamientos se mantenían nublados por la tensión que lo invadía. Se sentó en una banca de madera, el sonido de los pájaros al fondo y la brisa moviendo las hojas de los árboles hacían que el ambiente se sintiera tranquilo, pero por dentro, Carlos se sentía atrapado entre dos mundos. Leticia llegó poco después. Su andar sereno y su mirada profunda mostraban la sabiduría que solo la experiencia de la vida puede otorgar. Se sentó a su lado sin decir una palabra, sabiendo que Carlos necesitaba un momento de silencio. La tarde pasaba lentamente, como si el mundo entero se hubiera detenido, dándoles un respiro para pensar. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio, su voz suave pero cargada de comprensión. «Carlos, ¿qué te preocupa?», preguntó mirando el horizonte mientras las sombras del atardecer se alargaban. Carlos suspiró, se frotó la frente y dejó que la respuesta saliera con pesadez. «Mi familia, me están presionando para que regrese a la ciudad, para que siga un camino más normal. Mi madre quiere que trabaje en algo que me dé estabilidad, que deje de soñar con esto del arte. Pero yo no quiero dejarlo. No sé qué hacer, Leticia». Leticia lo miró con ternura, reconociendo en él la misma inseguridad que alguna vez había sentido. Aunque la vida le había enseñado a ser fuerte, las dudas siempre regresaban. Pero había algo en Carlos que le inspiraba una profunda confianza. Le dio una leve sonrisa, como si su sabiduría fuera suficiente para calmar sus temores. «El camino de la vida nunca es fácil, Carlos», dijo con suavidad. «Siempre habrá alguien que te diga lo que debes hacer, pero al final, solo tú sabes lo que está bien para ti. Mi vida no ha sido fácil. Dejé de lado mis sueños por muchos años, y ahora, con el paso del tiempo, me doy cuenta de que nunca es tarde para seguir lo que realmente te apasiona». Carlos la miró, sorprendido por la claridad de sus palabras. A veces, pensaba que los mayores solo ofrecían consejos vacíos, pero las palabras de Leticia tenían peso, resonaban en lo más profundo de su ser. «¿Y si no funciona?», preguntó, él casi en un susurro. «¿Y si todo esto es un error?». Leticia tomó su mano con suavidad, como si transmitiera su fuerza a través de ese simple gesto. «La vida no se mide por los errores, Carlos. Se mide por los intentos, por lo que haces para ser feliz. Si no sigues tus sueños, siempre te quedarás preguntándote qué habría pasado si lo hubieras hecho. Yo elegí vivir con mis recuerdos, con mis obras no realizadas, pero ahora sé que es hora de crear algo nuevo. No te preocupes por lo que piensen los demás. Lo único que importa es que sigas tu corazón». Carlos asintió lentamente. Su mente comenzó a despejarse un poco. Las palabras de Leticia lo aliviaban, pero aún quedaban muchos obstáculos por delante. En ese instante, una idea pasó fugazmente por su cabeza, una idea que lo hacía sentir más motivado que nunca. «Voy a seguir adelante con la feria. No me importa si mis padres me critican o si todo parece imposible. Lo haré por mí, por la comunidad, por ti, por todos nosotros». Leticia sonrió, su rostro iluminado por una luz suave que venía de las farolas del parque.
A su lado, Carlos parecía haber encontrado un nuevo propósito. «Eso es lo que quería escuchar», dijo, ella con un brillo en los ojos. «No se trata solo de arte, se trata de redescubrir lo que hemos perdido. Tú, yo, todos en este pueblo, tenemos algo valioso que ofrecer, y esta feria no solo será sobre nosotros, será sobre todos aquellos que alguna vez se sintieron olvidados». Carlos se levantó de la banca, su espíritu renovado. Miró a Leticia sintiendo una profunda gratitud hacia ella. Agradecía la conexión que compartían, la fuerza que encontraba en sus palabras. «Gracias, Leticia», dijo, su voz firme, como si las dudas que lo habían atormentado por días se desvanecieran poco a poco. «Gracias por darme esa perspectiva. Voy a luchar por lo que quiero y por lo que este pueblo merece». El cielo comenzó a oscurecer, pero la luz en sus corazones permaneció. La plaza, ahora vacía, parecía haberse transformado en un escenario donde todo era posible. Leticia y Carlos se quedaron allí, observando las estrellas que comenzaban a brillar, como si el universo les dijera que todo estaba en su lugar. Al día siguiente, la preparación de la feria continuó con un renovado fervor. Aunque aún había muchos obstáculos por superar, la determinación de Carlos y Leticia era palpable en cada rincón del pueblo. Sabían que, pase lo que pase, no podían rendirse. Había algo más grande en juego: la renovación del espíritu, del pueblo, el regreso de la cultura que nunca debería haberse perdido. Y así, poco a poco, con cada paso que daban, la comunidad comenzaba a unirse. Lo que antes parecía una idea lejana, ahora tomaba forma. La feria de arte no solo se convertiría en un escaparate de talento, sino en un símbolo de esperanza, de lucha, de renacimiento. El sol comenzó a asomar por el horizonte, bañando las calles del pequeño pueblo con su cálida luz matutina. La plaza, que solía ser un lugar tranquilo y casi desolado, ahora estaba llena de movimiento. Carretas, mesas y puestos de madera se alineaban en todas direcciones. El aire, cargado de emoción y ansiedad, vibraba con el bullicio de las personas que llegaban para la esperada feria de arte. Carlos caminaba de un lado a otro, dando los últimos toques a los preparativos. A pesar de la tensión, su corazón latía con fuerza, más rápido que nunca. Había tanto en juego, pero al mismo tiempo, todo se sentía como un sueño que finalmente se estaba materializando. El lugar estaba lleno de colores, pinturas en lienzos, esculturas de barro, y hasta las flores que Leticia había sembrado años atrás adornaban los rincones, recordando a todos que la belleza puede florecer en cualquier lugar, incluso en los corazones más olvidados. Leticia llegó al lugar temprano como había prometido. Sus pasos se hicieron más lentos a medida que se acercaba al centro de la plaza. Al verla, todos los ojos se dirigieron hacia ella. La mujer que había sido olvidada por muchos, ahora caminaba con la dignidad de una reina. Aunque su cuerpo ya no era tan ágil como en sus años de juventud, su presencia irradiaba una fuerza silenciosa, una energía que parecía provenir de todos los recuerdos y experiencias que había acumulado a lo largo de su vida. «Leticia, qué bien que llegaste», saludó Carlos con una sonrisa de nerviosismo y emoción. «Estamos casi listos». Ella lo miró con ternura, y por un momento pareció que el tiempo se detenía entre los dos. La feria, con toda su grandiosidad, no era solo el resultado de su esfuerzo conjunto, sino también de la conexión que habían forjado. Había algo más profundo que los unía ahora, algo que ni siquiera las dudas o los miedos podían borrar. «Todo está hermoso, Carlos», dijo Leticia con una voz suave pero llena de orgullo. «Has hecho algo increíble. No sé si este pueblo se da cuenta de lo que está sucediendo aquí hoy». Carlos sonrió, pero en sus ojos se reflejaba una sombra de incertidumbre. Los primeros visitantes comenzaban a llegar, y aunque la mayoría mostraba interés, algunos no podían esconder su escepticismo. Había quienes pensaban que este tipo de eventos no encajaban en la tranquilidad del pueblo, y la preocupación de Carlos crecía con cada mirada desinteresada que recibía. «Espero que funcione, Leticia»,
confesó, mirando a la gente que comenzaba a recorrer los puestos. Me da miedo que no sea suficiente, que no logremos conectar con todos. Leticia lo miró fijamente a los ojos, como si quisiera transmitirle toda la calma que ella misma había encontrado a lo largo de los años. No te preocupes, hijo. Lo que importa es que estamos aquí, haciendo lo que amamos. La gente sentirá la pasión en cada obra, en cada pincelada, en cada escultura. La verdadera belleza no necesita convencer a todos. Siempre habrá quienes la aprecien. Carlos asintió, sintiendo el peso de sus palabras, pero también la confianza que Leticia le brindaba. Decidió enfocarse en lo que tenía delante de él, en el momento presente, y en todo lo que había logrado junto a la comunidad. La feria comenzó oficialmente a mediodía, cuando el primer grupo de visitantes cruzó el umbral de la plaza. El sonido de las risas y las conversaciones llenaba el aire. Los niños corrían de un puesto a otro, admirando las coloridas pinturas, mientras los adultos se detenían a conversar con los artistas, haciendo preguntas, tocando las obras y, por primera vez en mucho tiempo, apreciando el talento que surgía de su propia gente. En un rincón de la plaza, Leticia observaba a los niños que, con curiosidad, se acercaban a sus pinturas. Verlos sonreír al admirar sus obras la emocionaba de una manera que no podía describir. El miedo a no ser aceptada se desvaneció por completo cuando vio las sonrisas sinceras en los rostros de los pequeños. En sus ojos, Leticia podía ver la chispa de la inspiración que ella misma había sentido en su juventud. «Mira, mamá, esa pintura parece una historia», comentó un niño a su madre señalando una de las obras de Leticia. La madre sonrió y asintió, sin poder evitar sentirse tocada por la belleza de lo que veía. Leticia se acercó a ellos, observando la pintura que tanto había impresionado al niño. Era una imagen de un paisaje rural, donde el sol se ponía detrás de las montañas, bañando la tierra con un resplandor dorado. La escena evocaba una sensación de paz y serenidad, algo que todos en el pueblo conocían, pero que pocos lograban capturar en una obra de arte. «Es una obra de mi abuela», dijo el niño señalando a Leticia con el dedo. «¿Puedes contarme la historia de la pintura?» Leticia se agachó frente al niño. Una sonrisa se dibujó en su rostro al recordar la historia detrás de esa obra. Decidió compartirla, no solo con él, sino con todos los que estaban dispuestos a escucharla. «Esa pintura es de un amanecer que vi cuando era joven. Mi esposo y yo vivíamos en un pequeño rancho, y todos los días, al amanecer, me sentaba a contemplar el paisaje. Siempre me fascinó cómo el sol iluminaba todo, como si fuera una bendición para la tierra», dijo mientras sus ojos se llenaban de nostalgia. El niño la miró maravillado, y su madre, conmovida, le dio una ligera palmada en la espalda. «Gracias por compartir esa historia», dijo la mujer antes de llevarse a su hijo a otro puesto. Leticia permaneció allí, observando la escena, y sintió que algo dentro de ella había cambiado. Esa conexión, esa pequeña chispa de emoción, en los ojos del niño, era más importante que cualquier crítica o duda que pudiera haber tenido. Lo que había logrado, y lo que seguía logrando, era mucho más grande de lo que había imaginado. Carlos, que la había estado observando desde lejos, se acercó a ella con una sonrisa de satisfacción. «¿Ves, Leticia? Todo está saliendo perfecto. La gente está conectando con lo que tú has creado, con lo que nosotros hemos creado». Leticia asintió, su rostro iluminado por la calidez del sol que comenzaba a ocultarse. A su lado, Carlos la miraba con orgullo, reconociendo en ella una fuerza que nunca había imaginado. Lo que habían construido juntos era mucho más que una feria de arte. Era un renacimiento para ellos, para el pueblo, y para todos aquellos que alguna vez se sintieron olvidados. La feria seguía su curso, pero Leticia y Carlos sabían que, sin importar lo que pasara, ese día ya era un triunfo. La belleza había encontrado su lugar, y la comunidad por fin había comenzado a abrazarla. El viento fresco de la tarde soplaba con suavidad entre las calles empedradas de la plaza del pueblo.
La feria había terminado, pero el eco de las risas, las voces y la música aún flotaba en el aire, como una melodía que se negaba a desvanecerse. Leticia y Carlos se encontraban al borde de la plaza, justo al lado de un banco de madera donde habían pasado tantas horas conversando y planeando juntos. Era el lugar donde todo había comenzado, donde sus destinos se habían entrelazado, y ahora parecía el sitio perfecto para una última reflexión sobre lo que había sucedido. Leticia observaba la puesta de sol que teñía el cielo de tonos, naranjas y rosados. Estaba agotada, pero su corazón latía con una sensación de paz que no había experimentado en muchos años. La feria había sido un éxito, y ella, finalmente, había logrado lo que tanto había soñado: mostrar su arte al mundo, compartir su historia y ver que aún había gente dispuesta a escuchar. «Nunca pensé que algo así pudiera suceder», dijo Leticia en voz baja, sin apartar la vista del horizonte. «Nunca imaginé que, a esta edad, podría volver a sentirme tan viva». Carlos se acercó a ella, con las manos en los bolsillos, y una sonrisa llena de gratitud. «Lo lograste, Leticia. Te lo dije, ¿verdad? Tienes un talento increíble, y el mundo finalmente lo vio. Ahora todos saben lo que vales, lo que puedes ofrecer». Ella le dedicó una mirada llena de cariño, pero también de inseguridad, como si aún no pudiera creer completamente en su propio éxito. «No sé si el mundo me vio, Carlos. Tal vez solo vi lo que quería ver. Mi arte, mi vida. Todo está tan lejano de lo que imaginaba cuando era joven. Pero esto», hizo un gesto hacia la feria que ya se vaciaba. «Esto es algo que no puedo ignorar. Es como si una puerta se hubiera abierto». Carlos se sentó junto a ella en el banco, mirando la plaza que empezaba a vaciarse de gente. La luz de la tarde creaba sombras largas y suaves sobre las calles, y la tranquilidad del lugar parecía envolverlos en una especie de calma profunda. Sin embargo, los ojos de Leticia estaban llenos de una duda persistente que Carlos podía ver claramente. A pesar de todo lo que había logrado, ella seguía luchando con sus miedos internos. «¿Aún tienes miedo, Leticia?», preguntó Carlos con suavidad. «¿Miedo a no ser suficiente? A veces siento que lo que más nos detiene somos nosotros mismos, nuestros propios pensamientos, nuestras inseguridades». Leticia lo miró fijamente, buscando en sus ojos una respuesta, una confirmación de que no estaba sola en sus dudas. Por un momento, el silencio se volvió denso, como si las palabras pudieran arruinar la calma que ambos compartían. «Tengo miedo de no ser capaz de seguir adelante», admitió finalmente, su voz temblando apenas. «Miedo de que todo lo que acabo de hacer, todo lo que hemos logrado no sea suficiente. Y si no lo es, ¿qué más me queda? ¿Qué más puedo hacer?». Carlos la miró profundamente, y por primera vez en mucho tiempo, recordó lo que él mismo había sentido en los días previos a la feria. La presión de las expectativas, la incertidumbre sobre si su camino artístico era el correcto, pero mirando a Leticia, entendió que ella no solo había revivido su arte, sino también su vida, su pasión por algo más grande que ella misma. «No se trata de ser suficiente para los demás, Leticia», dijo él, con una certeza que sorprendió, incluso a él mismo. «Se trata de ser suficiente para ti misma. Y tú lo eres. Ya lo has demostrado, no solo con tu arte, sino con tu coraje para levantarte después de tanto tiempo. No te olvides de eso». Ella cerró los ojos por un momento, dejándose envolver por sus palabras. El viento movió las ramas de los árboles cercanos, creando un suave murmullo que acompañaba su reflexión. La feria había terminado, pero algo había comenzado. Y aunque el miedo seguía acechando, Leticia sabía que ya no estaba sola. «¿Sabes, Carlos? A veces me pregunto si todos los sacrificios valieron la pena. El amor que perdí, las oportunidades que dejé escapar, todo por seguir un camino que no siempre fue fácil. Y ahora, aquí estoy, con tantas dudas. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí me dice que aún tengo tiempo,
que aún puedo hacer algo más. Carlos la observó con una mezcla de admiración y ternura. Sabía que lo que Leticia había vivido no había sido fácil, pero también sabía que el coraje que ella había mostrado en los últimos días era algo digno de respeto. Ella había encontrado su voz y aunque aún tenía miedo, había decidido no callarla más. El tiempo no se detiene, Leticia, y lo que hiciste aquí hoy es solo el comienzo. Sé que el camino no será sencillo, pero también sé que ahora tienes algo que muchos nunca tendrán: el valor de seguir siendo tú misma, de ser auténtica. Eso es lo más importante. Leticia se quedó en silencio, mirando el atardecer que ahora parecía reflejarse en su alma. El sol ya estaba casi oculto, dejando un rastro de colores brillantes en el cielo. En su corazón, sentía que algo se había encendido nuevamente. Esa chispa de esperanza que, aunque pequeña, seguía ardiendo con fuerza. Era su oportunidad de seguir adelante, de abrazar su arte, su vida y todo lo que aún podía ofrecer. Gracias, Carlos, dijo finalmente con una sonrisa sincera. Gracias por estar aquí, por darme el valor de creer en mí misma de nuevo. Carlos sonrió de vuelta, pero antes de que pudiera responder, un niño se acercó corriendo hacia ellos. Con una energía desbordante, el pequeño se plantó frente a Leticia y le extendió una tarjeta. Mi mamá quiere comprar una de sus pinturas. Dice que son preciosas y que son perfectas para la pared de su casa, exclamó el niño, con una sonrisa inocente. Leticia miró al niño, con los ojos brillando de emoción. Algo tan simple, tan pequeño, pero tan significativo. En ese momento, supo que todo lo que había hecho, toda la lucha y el miedo había valido la pena. Claro que sí, pequeño. Llévasela a tu mamá, respondió, con una calidez en la voz que solo el verdadero amor por su arte podía generar. Carlos observó la escena, y por un instante todo el peso de la incertidumbre que había sentido se desvaneció. Leticia había encontrado su camino, y ahora era su turno de seguir el suyo. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, bañando la plaza del pueblo con una luz cálida y dorada. El aire estaba fresco, pero la calma de la mañana traía consigo una sensación de renovación. Leticia caminaba por la plaza, su paso tranquilo pero firme. Ya no era la misma mujer que había llegado al lugar semanas atrás. Ahora, con una exposición en la ciudad a la vista, su vida había dado un giro inesperado, y con ello, su perspectiva. Mientras caminaba entre los puestos de artesanos que decoraban las calles, Leticia pensaba en lo que significaba para ella este nuevo capítulo. Había superado tantos miedos, tantos obstáculos, y ahora las puertas se abrían ante ella, prometiendo un futuro lleno de posibilidades. Pero también estaba el miedo a lo desconocido, el miedo a perderse a sí misma en medio de todo lo que venía. Carlos la había acompañado en cada paso, alentándola a seguir adelante, a no dejarse consumir por las dudas. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Leticia sentía que no podía seguir adelante sin saber si, de alguna manera, se estaba alejando de todo lo que había amado. Su comunidad, sus raíces, el pueblo que la había visto crecer. Se detuvo frente a un banco donde antes se había sentado tantas veces, y allí, en ese pequeño rincón de su mundo, recordó a los viejos amigos que había dejado atrás, a los rostros de aquellos que nunca la habían olvidado. El viento soplaba suavemente y el sonido de las hojas caídas le trajo una paz inesperada. «Estás pensando en todo lo que has dejado atrás, ¿verdad?». La voz de Carlos la sacó de sus pensamientos. Al girarse, lo vio acercarse con una expresión amable pero también de preocupación. Sabía que ella estaba luchando con algo dentro de sí misma, algo que aún no podía expresar completamente. «Sí», respondió ella, con una ligera sonrisa que no alcanzaba a ocultar la tensión en su rostro. «Es difícil dejar ir todo lo que he conocido, todo lo que me ha dado sentido hasta ahora. No sé si soy lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que viene». Carlos se sentó a su lado observando el paisaje con una mirada pensativa. Sabía que Leticia había dado mucho de sí misma para llegar a este punto. Y aunque confiaba en su capacidad para adaptarse,
Comprendía que las dudas seguían siendo una sombra persistente. «No se trata de ser fuerte todo el tiempo, Leticia», dijo Carlos suavemente. «Se trata de ser auténtica. Si lo que estás haciendo ahora te llena, si te hace sentir viva, entonces ya no necesitas tener todas las respuestas. Lo importante es dar el siguiente paso, aunque sea incierto». Ella lo miró, encontrando consuelo en sus palabras. Había algo en él que la hacía sentir segura, como si su presencia fuera un ancla que la mantenía firme, incluso cuando las olas de incertidumbre la amenazaban. «Tienes razón», admitió Leticia exhalando con calma. «No sé qué va a pasar, pero lo que sí sé es que no puedo quedarme aquí, en el pasado. Tengo que seguir adelante, aunque me dé miedo». Carlos sonrió, sintiendo que esa aceptación de su propio miedo era el verdadero coraje que Leticia había encontrado. No se trataba de no tener miedo, sino de enfrentarlo, y ella lo estaba haciendo con una valentía que él admiraba profundamente. «Eso es lo que más me impresiona de ti», dijo él. «Estás dispuesta a seguir adelante a pesar de las dudas, a pesar del miedo. Eso es lo que te hace fuerte». Justo en ese momento, un niño pequeño pasó corriendo junto a ellos, un carrito de helados en las manos. La risa del niño resonó en el aire, como una melodía alegre que contrastaba con la quietud de la mañana. Leticia observó al niño, por un momento, sonriendo al ver su energía pura y desinteresada. «A veces me siento como ese niño», dijo Leticia mirando al pequeño con nostalgia. «Corriendo por la vida sin saber bien hacia dónde voy, pero con la esperanza de que todo tendrá sentido algún día». Carlos la miró con comprensión, sabiendo que esa sensación de no saber qué hacer a veces podía ser aterradora, pero también entendía que en esa incertidumbre estaba el verdadero viaje de la vida. «Eso es lo que hace que la vida sea tan especial, Leticia», respondió él. «El hecho de que no siempre sabemos lo que va a pasar, pero eso no significa que no valga la pena vivirla. Todo lo que tienes que hacer es seguir tu instinto y confiar en ti misma». Ella lo miró, con una luz renovada en sus ojos. La verdad era que había dejado de confiar en sí misma hacía tanto tiempo que ahora, al escuchar sus palabras, sentía que algo dentro de ella despertaba. Algo que había estado dormido, esperando el momento adecuado para salir a la luz. «¿Sabes?», dijo Leticia, con una sonrisa más decidida. «Tal vez lo que más me asusta es darme cuenta de que ya no soy la misma persona que era antes. El pueblo, mi arte, todo ha cambiado. Yo he cambiado, y no estoy segura de si soy capaz de aceptar ese cambio». Carlos asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Cambiar no era fácil, especialmente cuando las raíces estaban profundamente plantadas en el pasado, pero sabía que Leticia tenía la capacidad de adaptarse y crecer, aunque eso significara dejar atrás ciertas cosas. «El cambio no siempre tiene que ser algo negativo, Leticia», dijo él. «A veces el cambio es lo que necesitamos para seguir adelante, para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos». Ambos se quedaron en silencio, mirando el atardecer que comenzaba a tiñir el cielo de colores morados y anaranjados. El sonido de las campanas de la iglesia resonó a lo lejos, marcando el paso del tiempo, pero en ese momento, el tiempo parecía detenerse. Leticia y Carlos compartían una quietud que, aunque cargada de incertidumbre, también estaba llena de esperanza. «Carlos», dijo Leticia con voz suave, «quiero que me acompañes. Cuando me mude a la ciudad para la exposición, quiero que estés allí conmigo. No solo porque me has ayudado tanto, sino porque necesito saber que, en este nuevo camino, no estaré sola». Carlos la miró, sorprendido por su solicitud, pero al mismo tiempo, sintió una calidez en su pecho al escuchar sus palabras. Era un paso grande, un compromiso que implicaba mucho más que una simple invitación. «Por supuesto que estaré allí», respondió él con una sonrisa. «No importa lo que pase, siempre estaré a tu lado. Juntos, podemos enfrentar lo que venga». Leticia sonrió aliviada al escuchar sus palabras. Por primera vez no sentía que tuviera que cargar todo el peso de sus miedos y sus sueños sola.
Carlos estaba dispuesto a caminar junto a ella, sin importar el destino. Con una nueva determinación en el corazón, Leticia miró el cielo, donde las estrellas comenzaban a asomar tímidamente. El futuro, incierto y lleno de preguntas, ya no le daba tanto miedo. Estaba lista para abrazarlo. Y esta vez, no estaría sola. El aire de la tarde se volvía cada vez más pesado en la pequeña plaza del pueblo. El sonido de los pájaros se mezclaba con las conversaciones animadas de los vecinos que comenzaban a cerrar sus puestos de venta, mientras el sol se escondía lentamente detrás de las montañas cercanas. Leticia caminaba a paso lento, sus pensamientos en un mar de dudas. Estaba a punto de tomar una decisión que podría cambiar su vida para siempre. A su lado, Carlos la observaba en silencio. Habían pasado varias semanas desde la exitosa feria de arte, y la vida en el pueblo parecía haber recobrado una energía nueva, una que incluso Leticia sentía en su interior. Sin embargo, el anuncio de su exposición en la ciudad y la posibilidad de dejar atrás a su gente la estaba llevando a una encrucijada emocional que no podía ignorar. ¿Vas a ir?, preguntó Carlos de repente, rompiendo el silencio que los envolvía mientras cruzaban el parque donde, semanas atrás, todo había comenzado. Leticia lo miró sorprendida por la pregunta directa. Carlos había sido su mayor apoyo desde que se conocieron, pero ahora, más que nunca, su presencia le hacía recordar lo difícil que sería separarse de él y de la vida que había conocido durante tantos años. No lo sé, respondió, con la voz cargada de incertidumbre. Siento que debo ir, que es una oportunidad que no puedo dejar pasar, pero no sé si estoy lista para dejar todo atrás. Carlos la miró con una expresión suave, pero con la firmeza de quien sabía exactamente lo que ella sentía. Entiendo lo que sientes, Leticia, dijo él, mientras caminaban hacia el banco donde tantas veces se habían sentado a hablar sobre sus sueños. Pero también sé que la vida no espera. Las oportunidades llegan una sola vez y si las dejas escapar, a veces es demasiado tarde para recuperarlas. Leticia se detuvo frente al banco, mirando el paisaje que conocía tan bien. Recordó los días en que sus hijos jugaban en el parque, las tardes con amigas que ahora estaban distantes, y las noches en que pintaba bajo la luz tenue de una lámpara. Todo eso era parte de ella, de su vida, de lo que había sido. Ahora todo eso se sentía tan lejano. Te lo juro, Carlos, dijo ella con la mirada perdida. No quiero ir. No quiero dejar este lugar que me ha dado tanto. Pero por otro lado, siento que esta es mi última oportunidad de hacer algo por mí misma, algo grande. Carlos, como siempre, entendió más allá de las palabras. Se acercó a ella, poniendo una mano sobre su hombro, como un gesto de apoyo. Sabía que Leticia no solo estaba luchando con la idea de irse, sino con la culpa de dejar atrás a su gente, a su pueblo. Sé que este lugar te ha dado mucho, le dijo en tono tranquilo, pero también sé que tienes algo dentro de ti que necesita ser compartido con el mundo. Y si no lo haces, si te quedas aquí por miedo, nunca podrás perdonarte. No te habrás dado a ti misma la oportunidad que mereces. Leticia cerró los ojos por un momento, dejando que sus palabras calaran hondo. Sabía que Carlos tenía razón. Había dedicado su vida a cuidar de otros, a poner a los demás primero, y había olvidado que ella también merecía algo grande, algo solo para ella. ¿Y si fracaso?, preguntó con voz quebrada sin poder ocultar el miedo que le carcomía por dentro. Carlos sonrió, esa sonrisa que siempre la hacía sentir más fuerte, más valiente. La miró directamente a los ojos, sin dudar. El fracaso no es perder, Leticia. El fracaso es no intentarlo. Si no lo intentas, si no te das la oportunidad de ver lo que podrías lograr, eso sí sería un fracaso. Pero si lo intentas, sin importar el resultado, ya habrás ganado algo mucho más valioso. Sabrás que lo diste todo. Leticia respiró profundo, tomando sus palabras con más peso del que imaginaba. En ese momento, algo dentro de ella comenzó a cambiar.
Ya no podía seguir aferrada a un pasado que la mantenía estática, sin movimiento. Necesitaba avanzar, por ella misma, por lo que había soñado cuando era joven. La decisión estaba tomando forma en su mente, y aunque la ansiedad todavía se apoderaba de ella, también había una chispa de determinación en su corazón. «Carlos», dijo Leticia con la voz más firme, me voy a la ciudad. No sé qué me espera allá, pero ya no puedo quedarme aquí solo por miedo». Carlos asintió, sonriendo orgulloso de la decisión que ella acababa de tomar. Sabía que no iba a ser fácil para ella, que las despedidas nunca lo son, pero también sabía que Leticia tenía la fuerza para enfrentarlo, para abrirse a un nuevo capítulo en su vida. «Me alegra escuchar eso», respondió él, sin quitar la mano de su hombro. «Y estaré contigo en todo momento. Aunque estemos lejos, estaré contigo, Leticia, siempre». La mirada de Leticia se suavizó al escuchar esas palabras. A veces lo único que se necesita para tomar una decisión tan importante es saber que no se está solo, que alguien cree en ti, incluso cuando tú misma dudas de ti misma. «Gracias, Carlos. Gracias por creer en mí», susurró sintiendo cómo una oleada de gratitud la invadía. Ambos permanecieron en silencio por unos momentos, observando la plaza vacía, como si el mundo alrededor de ellos se hubiera detenido. El tiempo por un instante parecía suspenderse. De repente Leticia se giró hacia él, con una sonrisa nostálgica en el rostro. «¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?», preguntó con una mirada cómplice. «Que ahora sé que no importa lo lejos que me lleve la vida, siempre habrá un pedazo de mi corazón que pertenecerá a este pueblo, a este lugar, y siempre lo llevaré conmigo». Carlos asintió, tocado por sus palabras. Sabía que, a pesar de la distancia, Leticia siempre llevaría consigo la esencia de su comunidad, de su arte, de su gente. «Lo sé», respondió con suavidad. «Y eso es lo que te hará única, Leticia. No importa a dónde vayas, siempre serás tú». Con esa última afirmación, ambos se quedaron de pie, viendo cómo las luces de la plaza comenzaban a encenderse, marcando el final de un día y el inicio de algo nuevo para Leticia. El futuro aún era incierto, pero por primera vez se sentía lista para enfrentarlo. El viaje hacia la ciudad ya no era solo una oportunidad, sino un paso valiente hacia su futuro. Y, aunque el miedo seguía allí, también lo estaba la certeza de que la decisión correcta había sido tomada. La Ciudad de México se extendía ante Leticia como un vasto mar de luces, ruidos y movimiento, un contraste absoluto con la tranquila villa que había dejado atrás. Mientras el taxi avanzaba por las calles bulliciosas, Leticia observaba por la ventana con una mezcla de emoción y ansiedad. El paisaje urbano parecía engullirla, pero su corazón palpitaba con una fuerza renovada, como si cada latido le dijera que estaba en el lugar correcto. Aunque todo le resultara tan ajeno, el tráfico, la gente caminando apresuradamente, los vendedores ambulantes ofreciendo desde recuerdos hasta comidas típicas, todo formaba una especie de caos organizado que fascinaba y desconcertaba al mismo tiempo. Leticia cerró los ojos por un instante, respirando profundamente, tratando de calmarse antes de enfrentarse a la galería que había sido el motivo de su viaje. En su mente, las imágenes del pueblo se mezclaban con los recuerdos de su juventud, de su arte olvidado, de su vida que se había detenido, pero que ahora, por fin, parecía despertar. El taxi giró en una esquina y después de unos minutos más, se detuvo frente a un edificio moderno de cristal que reflejaba las luces del atardecer. Leticia observó el letrero brillante, Galería Arte Viva. El nombre la hizo sonreír. Era como si todo lo que había hecho hasta ahora, todas las decisiones difíciles, la habían llevado hasta ese momento. «Llegamos», dijo el conductor, mirándola por el retrovisor. Leticia asintió, su voz bloqueada por la emoción que le recorría el cuerpo. Pagó al conductor y salió del taxi, mirando la galería con ojos curiosos, como si fuera la primera vez que veía un lugar tan impresionante.
A lo lejos podía escuchar el murmullo de voces, pero el bullicio de la ciudad parecía desvanecerse conforme se acercaba al edificio. Entró con cautela, dando pasos pequeños, como si temiera que el mundo que conocía pudiera desvanecerse en cualquier momento. La galería estaba decorada con austeridad, pero con una elegancia que imponía respeto. Las paredes blancas realzaban las obras de arte de artistas contemporáneos. Cada pieza estaba perfectamente iluminada, casi como si esperara la mirada de cada visitante. Al fondo, una mujer de rostro serio y elegante la observaba. «¿Señora Leticia García?», preguntó la mujer con una voz suave, pero firme. Leticia asintió tomando aire. Su corazón latía fuertemente en su pecho. «Sí, soy yo», respondió, sintiendo la tensión en su garganta. La mujer sonrió de manera profesional, haciendo un gesto hacia la sala. «La directora está esperando. Si me sigue, por favor». Leticia la siguió por un pasillo largo y minimalista, con obras que se iban sucediendo a ambos lados, sin detenerse en ninguna de ellas. Al final, llegaron a una sala donde una mujer de cabello corto y oscuro estaba revisando unos papeles. Se levantó al verlas llegar. «Doña Leticia, qué gusto conocerla en persona», dijo la directora con una cálida sonrisa, extendiendo la mano para estrecharla. «He oído mucho sobre su trabajo y no puedo esperar a ver sus piezas». Leticia le dio la mano, algo nerviosa, pero reconociendo en esa sonrisa una calidez que le hizo sentir más tranquila. «Gracias por la oportunidad», dijo, con una ligera sonrisa, mientras su mirada recorría la sala, evaluando el espacio donde su arte podría ser exhibido. «Por supuesto, vamos a preparar todo para su exposición. Tenemos todo listo para que su obra brille», respondió la directora, mientras la guiaba hacia un rincón donde una serie de pinturas enmarcadas estaban alineadas. Leticia miró las pinturas. Su corazón saltó al ver que algunas de sus obras más viejas estaban allí, esperando ser vistas por el público. Eran sus trabajos más personales, aquellos que había pintado en las noches solitarias, cuando la oscuridad de su habitación era la única que la entendía. Nunca había imaginado que llegarían a una galería tan importante, y mucho menos en la capital del país. «Estas son maravillosas», dijo la directora mirando las obras. «Nunca he visto algo así, Leticia. Su estilo es único. Estoy segura de que la gente se sentirá cautivada por lo que usted tiene para mostrar». Las palabras de la directora calaron profundamente en Leticia, quien por primera vez en muchos años se sintió vista, reconocida. Era como si sus años de soledad y sacrificio se hubieran convertido en algo valioso. Recordó las noches en las que pintaba en su casa, sin saber si alguna vez alguien vería sus cuadros, y cómo había dejado de creer en su arte cuando la vida la había arrastrado hacia otras responsabilidades. «Gracias», susurró emocionada. «No sé qué decir». La directora sonrió con comprensión. «No tiene que decir nada. Su arte habla por usted», respondió, tomando una de las pinturas con delicadeza. «Me encargaré de todo lo necesario. Solo quiero que disfrute de este momento. Ha llegado a un lugar importante, y su arte será admirado por muchos». Leticia observó el cuadro que la directora sostenía. Era una de las primeras pinturas que había hecho después de la muerte de su esposo, un retrato de un paisaje que había visto durante sus años de juventud, un paisaje lleno de colores vibrantes y vida. Ahora, parecía tan distante, pero, al mismo tiempo, tan cercano. «¿Dónde está la exposición?», preguntó Leticia, con la voz apenas audible, aún abrumada por la emoción. «En un par de días», respondió la directora. «Pero antes tenemos que organizar algunos detalles. Lo importante es que su nombre está siendo reconocido, y este es solo el principio». Leticia asintió, sintiendo una mezcla de gratitud y asombro. Era como si todo lo que había hecho hasta ese momento la hubiera llevado hasta allí, hasta este momento de absoluta transformación. No solo había recuperado su arte, sino que también había recuperado parte de sí misma, esa parte que había estado oculta por años,
esperando salir a la luz. Gracias, de verdad. Nunca imaginé que llegaría tan lejos, dijo, con la voz temblorosa. La directora sonrió con simpatía. El talento siempre encuentra su camino, Leticia, y el suyo no es una excepción. La emoción recorría cada rincón de su cuerpo. El miedo y la inseguridad que la habían acompañado durante tanto tiempo comenzaban a desvanecerse, dejando espacio para la certeza. Sabía que había tomado la decisión correcta y que, aunque el futuro era incierto, había dado el primer paso hacia lo que siempre había soñado. Con la misma calma que había llegado, Leticia se giró hacia la puerta, su mirada fija en el horizonte de la ciudad que la había recibido. Sabía que no estaba sola. Siempre llevaría consigo la esencia del pueblo, pero ahora también portaba algo más. Su arte, su pasión y, por fin, su oportunidad de brillar. Vamos, dijo con una sonrisa tranquila. Estoy lista.